El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. ¿Cuál era el propósito de Pablo al escribirle a los Corintios? ¿Cómo podemos atender con diligencia los conceptos de servicio y mayordomía integral? ¿Valoramos las responsabilidades que tenemos con la iglesia y con la vida cotidiana? En el episodio de hoy se expone el valor de la disposición de los creyentes para ser servidores y no servidos. Mi nombre, Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y le invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciba un saludo cordial de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, de su pastora general, reverenda Hilda Robles Florán, y de todo su equipo de trabajo en el Centro Cristiano. Es mi privilegio poder acompañarles en este espacio de estudio de la Palabra del Señor. En el día de hoy estaremos trabajando la lección número 25 del discípulo, que lleva por título Enfocados en el Reino de Dios. El texto base se encuentra en 1 Corintios, el capítulo 4, los versículos 1 al 6 y los versículos del 17 al 21. El texto para memorizar dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Palabra del Señor. Damos gracias al Señor por esta palabra y oramos pidiéndole, Señor, que nos acompañe en esta travesía por el texto bíblico, que este texto se haga una realidad en nuestra vida, que además de conocerlo, se ancle en el corazón y nos lleve a actuar conforme a tu propósito. Te pedimos, por los méritos de Cristo, que nos acompañe, que nos dirija y que tu Espíritu Santo nos dirija. Igualmente, inspirándonos a seguir caminando en fe, en esperanza y en amor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Me gustaría que pudiéramos definir un par de significados o de términos dentro del texto bíblico antes de abordar el mismo. El primer término sería lo que implica el servicio. El servicio es un trabajo hecho para otras personas o para Dios. El servicio cristiano es parte de nuestra adoración a Dios. Por otro lado, cuando hablamos de mayordomía, es el proceso de ser responsable con la propiedad de otra persona mientras se le confía. El concepto mayordomía implica que Dios es el dueño de todas las cosas. Por lo tanto, los seres humanos somos administradores o mayordomos de esos bienes y de la encomienda que Dios deposita en nuestras manos. Habiendo escuchado estos términos, me gustaría que pudiéramos visitar el texto bíblico completo en 1 Corintios, capítulo 4, los versículos 1 al 6 y luego los versículos 17 al 21, que dice de la siguiente forma: Por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros y por el tribunal humano. Ni aun yo mismo me juzgo. Aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará
también lo oculto de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros, pero iré pronto a visitaros, si el Señor quiere, y conoceré, no de palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pues el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Bendito sea el nombre del Señor. A la primera carta de los Corintios se le conoce como la carta problemática, y decimos eso entre comillas, la carta problemática del Nuevo Testamento. En ella el apóstol manejó una serie de asuntos muy serios que predominaban en aquella iglesia joven. De acuerdo con el catálogo de situaciones que se experimentaban en esos espacios de Corintio, se puede decir con firmeza que eran semejantes a los que padece la iglesia hoy. Mire y escuche este catálogo, a ver si les es conocido. Divisiones, disciplina, análisis doctrinales, comprensión inadecuada de los dones que da el Espíritu, la perspectiva de género, la convivencia familiar, la desigualdad, la justicia social y entre otras cosas que se pueden nombrar de ese catálogo. Para el final del tercer viaje misionero, Pablo escribió la carta a una iglesia problemática. Corinto era una ciudad importante desde sus orígenes. Su aspecto comercial era de gran categoría por su localización y tipos de negocio. De igual manera se le conocía por su moral, algo relajada, y unos estilos de vida algo escandalosos, con unas prácticas paganas. Corinto era además el centro de tráfico de personas. Había muchos peregrinos que venían de lugares lejanos a rendir adoración a diversas entidades o divinidades que habían allí, porque allí había un santuario y una ciudad que también era famosa por su riqueza y su cultura. Así que estamos hablando de una metrópoli donde hay todo tipo de perfil, todo tipo de costumbre, y tenemos un cristianismo naciente que está entre el vivir en santidad conforme al propósito de Dios, o quizás de vez en cuando disfrutar de ciertos placeres, y se consideraba eso pues algo normal para algunas personas. Sin embargo, tenemos el problema aquí muy serio de que habían personas con su corazón dividido, y sabemos muy bien que una casa que está dividida no permanece de pie. Así que esa es una carta interesante que nos permite mirar a nuestras propias luchas y presenta principios que se implantan en la iglesia para ayudar a resolver asuntos relacionados con la comunión de los creyentes. En este capítulo, Pablo sintetiza su argumento contra el partidismo. Afirma que los líderes son siervos de Dios, escogidos y evaluados por el mismo Señor para desempeñar funciones en su reino. Y eso implica que Dios no necesita nuestro consejo para los llamados que Él hace. Tampoco considera los criterios de aquellos a quienes llama para desempeñar funciones. A Dios lo que le interesa es la disposición que muestran los creyentes para ser servidores y no gente que se sirve de los demás.
Viendo los versículos 1 al 5, con un análisis ya gramatical y dentro del texto bíblico, vamos a ver a Pablo presentando lo que es la actitud correcta que una persona debe adoptar hacia los demás. Manifiesta que los creyentes de Corinto, allí donde se encuentran, no tienen razones para estar juzgando las funciones que desempeñan los predicadores. De igual manera, no le preocupa que sea considerado de forma favorable o de alguna facción distinta. Afirma que su juez y su esperanza es el Señor. Entonces aquí estamos viendo algo que tiene que ver con el sentido de total dependencia de Dios. Cuando Dios hace un llamado y cuando hay fuerzas contrarias a ese llamado, pero Dios es quien justifica y es quien dirige en medio de ese llamado para servir. Así que Pablo se denomina a sí mismo como un servidor, que en el significado rústico se entiende como una absoluta entrega de alguien que cumple las órdenes del amo. Asimismo explica la imagen del mayordomo como el administrador principal de su señor. Pablo usa dos palabras apropiadas para decir cuáles son las funciones de los maestros de la iglesia. Número 1, servidores, pero también ayudantes. Servidores y también ayudantes, como en medio de ese llamado del Señor somos facilitadores de esa gracia de Dios. El reino de Dios, ¿cómo se manifiesta en nuestros actos, en nuestras palabras? Y esta palabra nos confronta. ¿Cuáles son los frutos de nuestras acciones? Los servidores son aquellos que deben rendir de manera personal cuentas a Dios, según el servicio que desempeñan u ocupan. Lo segundo a lo que se refiere el escritor de esta carta es a la actividad clave que ese siervo especial hace en la casa, cuya tarea es transferir los recursos del dueño a los miembros de la casa según sus necesidades. Dentro del contexto cristiano, eso es una demanda de confiabilidad. Pablo se preocupa muy poco por el juicio que emiten los demás, sin importar de dónde vengan las expresiones, ya sea de la comunidad o de cualquier otro lugar, entiéndase un tribunal cristiano. Hace énfasis en los juicios destemplados. Y el apóstol dice que fue señalado para administrar el mensaje de salvación de Dios, no como alguien que tiene el control de la situación, sino como quien es responsable ante el maestro de cumplir con el propósito de la tarea encomendada. No se preocupa de ser juzgado por los demás, así que afirma: no se nos llama a ser jueces, sino siervos en fidelidad. Vamos a ver en el capítulo que estamos trabajando en Corintios, desde los versículos 17 al 21, que Timoteo entonces se constituye en ese colega, pero también el hijo espiritual de Pablo, y viene a recordarles la forma de vivir en Cristo. No se limita a la enseñanza de la naturaleza del verdadero discipulado, sino que puede unir la vida a la doctrina, esperando que todos contribuyan en lo mismo. A veces encontramos personas que tienen muy clara su teología en la cabeza, en su noxis, en su conocimiento, pero esa teología no necesariamente está asentada en el corazón. Entonces aquí lo que se está elogiando es el desempeño y ministerio dentro de la fidelidad, dentro de la dignidad, dentro de la confianza. Y se hace una invitación para imitar a Cristo en testimonio y en servicio. Ahí es que está la clave. No es imitar a cualquier otro líder, no es imitar otro modelo, no es buscar otros lugares, sino enfocarse en Cristo mismo.
Y fíjese que Cristo comisiona para recordar a los nuevos creyentes las doctrinas y las prácticas, pero también para brindarle amor. A Timoteo, quien andaba por allí, les visita para asegurarse de los asuntos que ocurrían, y por eso vemos este escrito que tenemos ante nuestra consideración. Pablo sintetiza un argumento que va en contra del partidismo, a veces de lo que sería política dentro de las unidades de fe, y declara de manera firme que los líderes son siervos de Dios y que Él mismo evalúa las capacidades de quienes convoca. Si los corintios hubieran recordado eso, no se habrían equivocado respecto a las comparaciones entre líderes, que mucho les restaban al desempeño y formalidad de las comunidades de creyentes. Pablo reclama el balance necesario en las maneras de evaluar y la importancia de no caer en peleas que son inapropiadas, no son adecuadas. Más bien decide presentar características de un verdadero ministro de Jesucristo. Y ese debe ser servidor, debe ser mayordomo. Fíjese que la palabra mayordomía se saca desde el Génesis. Y se busca en el Génesis aquel texto bíblico que dice que el ser humano está para enseñorear sobre la tierra, pero ese término quizás no sea la traducción más adecuada. Porque cuando buscamos en el hebreo, vamos a encontrar que el significado más bien es nutrir. Entonces, cuando hablamos de la mayordomía, es cómo nutrimos en medio de los desempeños de las tareas que se asignan. Si un siervo es fiel a Dios en su vida personal, en su hogar y en las funciones que desempeña en la iglesia, igualmente va a ser nutridor, un buen administrador, y será recompensado de manera propia por parte de Dios. En cuanto al siervo o el servidor, se habla de ser juzgado. Se establece que la crítica y el juicio personal los ha de llevar al tribunal humano. O sea que, ¿quién hace justicia aquí? ¿El ser humano o Dios? Entonces el juicio que debe importar, que es relevante para los mayordomos del Señor, es el juicio del Señor mismo. Este se lleva a cabo a la luz de su palabra y por medio de su espíritu. Así que no es correcto ni saludable fomentar una independencia autojustificada de la gente. La iglesia es la familia de la fe que se acompaña, se disciplina con amor y crece mutuamente en los espacios propios para la crítica motivada por el amor. Pablo dio la oportunidad a la iglesia para ponerse en orden, pero no quisieron obedecerlo, no quisieron considerarlo. Así que eso no es fácil. No es fácil ser ministro de Jesucristo. En la condición de administrador o de nutridor, se ha señalado la certeza de ser fiel al amo sin importar lo que la gente pueda decir. Buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A modo de resumen, vamos a ver que los miembros de comisiones y ministerios merecen ser respetados por ser los representantes de Dios en la iglesia. Más allá del llamado, es ineludible responder a los compromisos y a las responsabilidades que esas tareas requieren, y lo confirma su testimonio y lo reafirma la preparación que realiza con ese propósito. El pueblo de Dios siempre se dispone a la unidad, aún en medio de la diversidad. Entonces esa es la gran pregunta: ¿cómo podemos seguir caminando juntos y juntas en medio de la diversidad? ¿Cuáles son las cosas que nos unen? ¿A qué nos está llamando el Señor?
El texto entonces nos exhorta a ser buenos representantes, siervos, servidores, administradores, nutridores capaces en la vida personal y en la vida de la iglesia. La vida personal y la parte ministerial deben ser un espejo para las comunidades y más para la comunidad de fe. En fin, y quisiera culminar con este ejemplo, la vida es como una mesa de 4 patas o 4 soportes. La primera pata es nuestra relación con Dios. La segunda pata es nuestra relación con nosotros mismos, con nosotras mismas. La tercera es nuestra relación con las demás personas. Y la cuarta pata, si recuerda bien que le hablé de Génesis y del asunto de nutrir la tierra, es nuestra relación con la creación de Dios. Si cualquiera de estas patas se queda corta, la mesa completa se va a desbalancear. Asimismo, debemos mantener el balance en nuestras 4 áreas de la vida para vivir en plenitud, conforme al propósito de Dios, y para que eso se traduzca en servicio a las demás personas, para bendición de esas personas, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo están las 4 áreas de nuestra vida? En ese balance de la mesa, en medio de un llamado al servicio desinteresado y de entrega total. Oramos. Señor, enséñanos a cumplir con tu palabra. Que la responsabilidad que has confiado a nosotros sea digna de tu autoridad. Ayúdanos a aprender a ser hijos fieles y a construir líderes como legado para tu reino. Que siempre la gloria sea tuya, que siempre el honor sean para ti, que siempre cumplamos con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Les habló Jesús Rodríguez Cortés, director del Instituto Bíblico Juan Figueroa Umpierre y de Tecnología en la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.